El día de hoy les venimos a hablar sobre el tema del acoso laboral. Desde el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es un tema muy importante en la vida de las personas trabajadoras. Por eso venimos acompañados del licenciado Cristian López Mora, juez del Juzgado de Seguridad Social, el cual nos va a comentar sobre esos aspectos relevantes desde el ámbito judicial que debemos de conocer y saber para poder hacer efectivo nuestro derecho a la salud. Es un tema que ha sido muy invisibilizado durante muchos años y actualmente pues se ha puesto mucho en boga, incluso ya hasta la Organización Mundial de la Salud reconoce el estrés laboral y las enfermedades psicosociales como una enfermedad laboral. Por eso es importante su reconocimiento. El problema de las enfermedades psicolaborales, es que no solo repercute en la productividad del trabajador o de la empresa o en la institución donde labora, sino también en el ámbito familiar y en el ámbito personal del trabajador, ¿verdad? Y ese reconocimiento pues es sumamente importante porque incluso no solo a nivel judicial es para tomar las medidas indemnizatorias, ¿verdad? Sino también que se reconozca su trascendencia para incluso hacer pues actividades o programas que tiendan a la prevención, que eventualmente pues pueden no solo mejorar la productividad del trabajador, ¿verdad? Porque se evitaría una serie de incapacidades, sino también el bienestar de la persona trabajadora. ¿Qué es en sí el Juzgado de Seguridad Social? Bien, el Juzgado de Seguridad Social tiene competencia a nivel nacional prácticamente, debido a la prórroga de la competencia en materia laboral. Tenemos competencia principalmente en dos temas, que son los riesgos laborales, que son las vicisitudes que le pueden ocurrir al trabajador durante la prestación del servicio, ya sea accidentes o enfermedades laborales, y también tenemos competencia en todo el tema de jubilaciones, de pensiones y jubilaciones, que son los dos grandes temas sobre los que nosotros tenemos competencia. Ok. ¿En qué medida atienden los riesgos psicosociales en el trabajo? Nosotros atenderíamos los riesgos psicosociales en el momento en que se judicialice. ¿Y cuándo se van a judicializar? De acuerdo al Código de Trabajo, vamos a explicar primeramente qué es un riesgo de trabajo, ¿verdad? Los riesgos de trabajo son los accidentes y las enfermedades laborales que le ocurren al trabajador durante la prestación del servicio. Un accidente de trabajo puede ser, por ejemplo, algo que suceda de forma súbita. Por ejemplo, una persona que se cayó en una escalera y se quebró, eso es un riesgo de trabajo. Pero también tenemos enfermedades laborales. Y las enfermedades laborales son las que no se dan de forma súbita, sino se dan en virtud de unos estímulos continuados que hacen mella sobre la salud del trabajador, pero esos estímulos tienen su origen en la prestación del servicio, en la prestación que está haciendo el trabajador. Bajo ese efecto, cuando estamos hablando de enfermedades psicolaborales, no estaríamos en un riesgo de trabajo, un accidente de trabajo, más bien en una enfermedad laboral. O que el patrono simplemente se niega a extender la boleta. Y ahorita podemos ver, porque en materia de riesgos psicolaborales, ¿verdad? Es muy común que los patrones no quieran extender boletas. Claro, por supuesto. Porque es muy difícil que un patrono vaya a admitir, mira, en mi centro de trabajo se produce un hostigamiento laboral a un trabajador. Se produce un hostigamiento sexual, incluso, que eso puede ser un riesgo de trabajo. O se producen condiciones tales que se me están enfermando los trabajadores por estrés laboral, ¿verdad? Entonces, en esos casos donde el patrono no quiera dar la boleta, el INS no lo va a atender sin boleta. Okay. Porque el INS, para poder atender, ellos también son institución pública y tienen un principio de legalidad que atender. Claro. Sin una denuncia no pueden atender, y la denuncia tiene que ser el patrono. Entonces, en esos casos en que el INS se negó porque el trabajador no está asegurado, o el patrono, perdón, no quiso extender la boleta, es otro de los presupuestos donde el trabajador puede acudir directamente al proceso de seguridad social. Ok, entonces... Porque, perdón, error. El proceso de seguridad social, los riesgos de trabajo en Costa Rica son de aseguramiento obligatorio y universal para todos los trabajadores. Entonces la póliza de riesgos de trabajo protege no solo a los trabajadores asegurados con la respectiva póliza, sino también a los trabajadores que no fueron asegurados por la póliza, por la universalidad del riesgo de trabajo. Usted nos habla sobre poner la demanda externamente. ¿Nos puede aclarar un poquitito más eso? Externamente es que la persona tiene que presentar una demanda. Ajá. Lo ideal es que lo haga con un abogado porque una demanda de acoso laboral o por estrés laboral es muy técnica, requiere muchas aristas que tiene que comprobar el trabajador.
Entonces, lo ideal es que lo presente con la asesoría de un abogado y que un abogado le presente la demanda y le haga la demanda. ¿A dónde debe presentar la demanda? La demanda la tiene que presentar aquí en este despacho. También. Ajá, sí. Ok. Pero, como le dijo, nosotros no tenemos la competencia exclusiva. Tenemos la mayor parte de los procesos, sí los tenemos nosotros, pero la persona lo puede presentar en cualquier juzgado laboral del cantón donde vive, en el caso que haya. Por ejemplo, en el juzgado laboral de Heredia, el juzgado laboral de Cartago, juzgado laboral de Limón, de Guapiles, ellos también pueden tramitar sus procesos. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para presentar el proceso ante el juzgado de seguridad social? Ok, aquí nuevamente tenemos que valorar qué tipo de proceso es, ¿verdad? Porque como habíamos dicho en un principio, cuando estamos hablando de riesgos de trabajo, habían dos vertientes, ¿verdad? El riesgo de trabajo por accidente laboral y por enfermedad laboral. Y aquí lo que tenemos que valorar entonces es el artículo 304 del Código de Trabajo, que establece un plazo de prescripción de 3 años, pero tiene que ser valorado con detenimiento, ¿verdad? 3 años es a partir de que ocurre el accidente. Por ejemplo, el 1 de enero del 2020. El trabajador tiene hasta el 1 de enero del 2023 para interponer la demanda. Si no interpone la demanda, está prescrito. Eso en caso de accidentes laborales. Pero con una reforma que hubo en el año 2006, el artículo 304 varió en cuanto a enfermedades laborales. Y ahora expresamente el código establece que las enfermedades laborales no prescriben. Eso tiene una razón de ser, porque como es un acto continuado, es una serie de estímulos que se van dando con el tiempo, ¿verdad? Para el trabajador, en la práctica, es muy difícil determinar en qué momento fue que yo me enfermé producto de la relación laboral. Excelente. Entonces por eso es que tratándose de enfermedades laborales no prescribe. Y tratándose del tema que nos tiene hoy aquí, ¿verdad? Que son las enfermedades psicolaborales, esa es una enfermedad laboral. Y la podemos ver en 3 tipos que ahorita tengo en mente, ¿verdad? Las enfermedades laborales se dan por esos estímulos que hay en el centro de trabajo, que son nocivos para la salud del trabajador. Y son 3 tipos. El número 1, el que usted estaba haciendo referencia hace unos minutos, que es el acoso laboral. Y el acoso laboral es pues, esa actitud o esas condiciones de trabajo donde un grupo de personas, ya sean compañeros de trabajo, pueden ser superiores, subalternos o iguales en la institución o en la empresa, tienen una conducta intimidadora o hostigadora con la persona, que hace imposible mantener la relación laboral. Eso es un acoso laboral. Pero también tenemos el acoso sexual, ¿verdad? Y también tenemos, como parte de las enfermedades psicolaborales, el estrés laboral, que también se ha sido llamado con burnout, ¿verdad? Eso es cuando las condiciones de trabajo, las cargas de trabajo, hacen que pues, se afecte la salud del trabajador. Normalmente el burnout se da en virtud de la sobrecarga laboral. En los casos de acoso laboral, la realidad es que los trabajadores encuentran muchos obstáculos. Como usted nos hablaba ahora, el patrón algunas veces no le quiere dar la boleta para que vaya al INSS. En algunos casos el patrono no los tiene asegurados con el INSS, etcétera, etcétera. Pero la atención médica se requiere por parte del INSS, ya que tratándose de una enfermedad laboral, es a esta institución a quien le corresponde, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para entonces venir y decir, el patrono no me tiene registrado, no me quiere dar la boleta, recurro al juzgado, presento el proceso y usted nos hablaba, importante, siempre con un abogado? Sí, eso es lo ideal, porque de verdad son aspectos donde el actor primeramente tiene que demostrar, vamos a ver, tiene que demostrar que hay una relación laboral, necesariamente, ¿verdad? Tiene que haber una relación laboral, entonces tiene que tener prueba calificada para demostrar que hay una relación laboral. Y además tiene que demostrar el hecho generador de su padecimiento. En este caso, tiene que demostrar el acoso laboral. La carga es exclusiva del trabajador. Entonces, él tiene que demostrar que hay una conducta hostil, intimidadora, de parte de, como le dijimos, compañeros, superiores o subalternos hacia él, que hacen imposible su relación laboral y que eso le está causando también la afectación psicológica. Eso tiene que ser demostrada. Y demostrar que esa afectación psicológica es producto
de la relación laboral, ¿verdad? De las condiciones en que se está prestando el servicio. Porque muchas veces la persona tiene efectivamente esa afectación psicológica, pero normalmente por prueba pericial, dictámenes médicos, se llega a determinar que esa afectación psicológica no es producto de la relación laboral, sino de las condiciones propias de su vida privada. Entonces, para eso es que considero yo, ¿verdad?, que lo ideal es que el trabajador se haga siempre representar por un profesional en derecho. Necesariamente el proceso de riesgo de trabajo de seguridad social es un ordinario. Siempre solicitamos una prueba pericial médica que es realizada, ¿verdad?, por el organismo de investigación judicial. Entonces la persona está sometida a una pericia médica objetiva e imparcial, como la que determine la sección de medicina del trabajo o la unidad médico-legal correspondiente. A lo largo de estos años yo me he dado cuenta que los trabajadores en ese tipo de procesos lo que no buscan tanto la indemnización económica, porque como hemos visto en un principio, las tres grandes indemnizaciones que producto del riesgo de trabajo son incapacidad temporal, el impedimento, la incapacidad permanente ya, en virtud del daño que sufrió, ¿verdad?, y la atención médica. Pero normalmente los trabajadores primeramente vienen para que se les atienda médicamente. La Defensa Pública Laboral también atiende personas de forma gratuita, pero tienen que cumplir con un parámetro económico. Ajá. Si mal no tengo entendido, el parámetro económico actualmente para que pueda ser atendido de forma gratuita por la Defensa Pública Laboral es que tenga un salario inferior a los 808.600 colones mensuales. Ok. Creo que es el que está rigiendo actualmente. Excelente. Si supera ese parámetro, tengo entendido que entonces tendría que buscar un abogado particular. Un abogado particular. Don Cristian, aspectos que deben de ser demostrados por el trabajador en el proceso de seguridad social. Usted nos hablaba ahora sobre tres muy importantes: esa relación laboral, esa relación o ese vínculo en que las condiciones laborales le están generando el acoso laboral o la enfermedad laboral. ¿Nos puede ampliar un poquitito más esto? Sí, vea, eso se llama carga probatoria, ¿verdad? La carga probatoria es lo que determina al final del proceso si se tiene por acreditado o no se tiene por acreditado los hechos de la demanda. Y en este caso, esa carga probatoria le corresponde al trabajador exclusivamente. Entonces, como dijimos, primeramente y lo más básico es demostrar, como se trata de un riesgo de trabajo, necesariamente tiene usted que demostrar que hay una relación laboral. ¿Okay? También tiene que demostrar que tiene un padecimiento. ¿Cómo podemos demostrar que existe una relación laboral? Bueno, normalmente esa puede ser la parte más fácil, ¿verdad? Si usted está asegurado, pues ya ahí está la prueba, ¿verdad? Con las planillas. A veces si la persona no está asegurada, ya sea ante la Caja o ante el Instituto Nacional de Seguros, pues podría recurrir a prueba testimonial, que digan, sí es cierto, yo conozco que este muchacho siempre entraba a esta empresa y laboraba, o incluso fue compañero mío. Testigos que demuestren eso. Okay. Creo que esas son las dos pruebas más importantes. Muchas veces el patrón también deposita el salario a cuentas bancarias, entonces los comprobantes de depósitos o esos comprobantes de pago. O memorandos que haga el patrono. Esos son aspectos con los que se puede probar una relación laboral. Ok, y después de ahí nos hablaba. Después de ahí el padecimiento. El padecimiento tiene que probarlo también, ¿verdad? Esa afectación psicológica, eventualmente eso se puede suplir con el dictamen médico legal que se le va a practicar en el proceso. Pero, y el punto medular de todo esto es demostrar que ese padecimiento tiene su origen en la relación laboral y no en otra cuestión externa. Y aquí es donde el dictamen es importante, pero también otro tipo de pruebas. Como dijimos, si se trata de un acoso laboral, tiene que demostrar que hay un hostigamiento en la empresa. Y el hostigamiento puede ser de muchas formas, ¿verdad? Ya sea de un superior hacia el trabajador, ¿verdad? Por memorándums donde lo ofende, o compañeros que declaren, uy, a mí me consta que el jefe le gritaba. Muchas veces también el acoso laboral puede darse de subalternos a un superior, a veces cuando el superior es estricto o quiere interponer disciplina o quiere ejecutar algunas tareas, ¿verdad?, que son de las labores propias de la dirección del trabajo, pues se le revelan, ¿verdad? Y entonces lo acosan laboralmente. Y también él tiene que demostrarlo, ¿verdad? Sí, me hacen burla,
por ejemplo. Okay, okay. Eso es una de las formas de acoso. También para los trabajadores pueden demostrar ese acoso. Muchas veces el acoso laboral se ve reflejado en aislamiento. No me toman en cuenta para las actividades. Okay. Me ningunean. Y hay muchas aristas por el que se da, ¿verdad? Incluso el acoso puede darse por sobrecarga de trabajo. Entre mis iguales, digo, mira, a mí es el que siempre me tienen más carga de trabajo con respecto a los demás, ¿verdad? Porque la tienen contra mí. Y ese es un aspecto que también sirve para demostrar que hay un acoso. O todo lo contrario, me quitaron labores y no me tienen haciendo nada. También esa es otra forma que eventualmente puede expresarse el acoso laboral. Son un montón de cositas que concatenadas, ¿verdad? Se llaman indicios concatenados. Uno puede llegar a concluir de que estamos en un proceso de acoso laboral. Para el trabajador que eventualmente está sufriendo en este momento un acoso laboral, pues que haga las denuncias correspondientes, ¿verdad? Pues está primero su salud, el derecho fundamental de salud, y que lo documente todo lo que pueda documentar para preconstituir prueba, aunque considera que no sea importante, lo documente y lo guarde, porque esa es la prueba que eventualmente le puede servir en un proceso judicial. Se llama preconstituir prueba, ¿verdad? Y que eso todo se lo lleva a un profesional para que él determine si eventualmente procedería o no procedería a un proceso. Bueno, la información que nos ha brindado el licenciado Cristian López Mora, juez del Juzgado de Seguridad Social, definitivamente es muy importante. Información que usted, persona trabajadora, y también usted, persona empleadora, debe de conocer para saber cómo debe abordar de la forma correcta un tema o un caso de acoso laboral. Acompáñenos. Si quiere volver a ver este material, estará disponible en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube como CSO Costa Rica, pero además nos puede visitar en nuestra página web www.cso.go.cr y de ahí puede descargar este material y seguir aprendiendo sobre el tema del acoso laboral, un tema que definitivamente nos está perjudicando en las relaciones laborales y que debemos de identificar para hacer valer nuestro derecho a la salud.